Buenas tardes, Berta. Nos presentamos. Somos Alicia y Julio. Por Muy si. buenas tardes. Bueno, pues un placer charlar con vosotros. Yo ya os conozco, aunque sea virtualmente, pero en esta ocasión pues aprovecho para saludaros de tú a tú y encantada y muchas gracias por la invitación. Nada, muchas Nada. gracias a ti siempre. Ahí. Gracias. Berta, para quien no te conozca, pues háblanos un poquito de ti. Bueno, pues vamos a ver, yo soy una mujer española, nacida en la ciudad de Valladolid y vamos, mis estudios son administración de empresas y tengo algo de estudios de psicología, pero en realidad no ejerzo ni de psicóloga ni nada parecido, ¿no? Y actualmente me dedico a hacer traducciones, que ahora comento el por qué. Y bueno, ¿cómo os puedo decir? Pues no sé, mi trayectoria o yo he vivido durante muchos años en España, ¿no? Pero por circunstancias o por motivos personales, yo emigré a Alemania. O sea que vosotros creo que estáis en Granada Sí, Así es. efectivamente. y yo resido en la ciudad alemana de Heidelberg. Ahí, qué bien. Eh, sí, que es muy bonito. Y pues no sé, preguntadme vosotros, porque claro, yo si empiezo a hablar no paro, así que No da ningún problema respecto a eso, así que Ah, no te bueno. preocupes. Bueno, pues no sé, te puedo comentar mi trayectoria, por ejemplo, mi trayectoria literaria, pues simplemente, como digo yo, ya de pequeñita, se suele decir que de pequeños tenemos pájaros en la cabeza, ¿no? Y yo lo que tenía era muchas cosas en la cabeza. Pájaros, así alegóricamente, y muchas cosas que contar. Y vamos a decir, mi debut como escritora fue a la edad de 10 años en el colegio al que yo iba, en Valladolid, a las Agustinas Misioneras de Ultramar, y convocaron un premio de poesía. Y bueno, pues yo escribí mi poema sin ninguna pretensión y resulta que quedé ganadora. Bueno, ahí el primer premio era una enciclopedia de la editorial Planeta, de 10 tomos, pero gordos, y que recalaron en casa de mis padres. Pero bueno, eso me motivó sin yo tener conciencia de ello. Yo siempre escribí, ¿no? Escribí, escribo y creo que continuaré escribiendo. Después, con el paso de los años, pues también tengo que reconocer que mi hijo, que tengo un hijo, que se llama Diego, al que quiero muchísimo, pues como madre, yo me inventaba cuentos infantiles, ¿no? Para contárselos a él, ¿no? Tengo cuentos infantiles escritos, pero no he publicado ninguno, quizás en alguna ocasión. Y después, ya con el paso de, ya un poquito más adelante, ya me presenté en el periódico local de Valladolid, el norte de Castilla, y presenté sin ninguna esperanza de que me publicaran. Presenté un cuento, un relato corto y también presenté un dibujo, ¿no? Porque, bueno, total, que a la semana me llamaron por teléfono y me lo publicaron, ¿no? Me publicaron otro segundo también con el dibujo mío y eso era en un cuadernillo que se editaban hace ya unos años este periódico El Norte de Castilla que se titulaba, era un suplemento, ¿no? Un suplemento que salía los sábados, tipo fin de semana. Y entonces este suplemento tenía el nombre de Cuentos de mi calle. Y sí, eso fue también un gran empujón para mí, que dije, bueno, pues no estará tan mal lo que yo escribo, ¿no? Y
¿qué más os puedo contar? Luego he estado siempre relacionada con el tema de la cultura, eh, porque pinto, eh, dibujo, escribo, y en Valladolid también era socia de un grupo cultural, Monte Torozos, y ahí editábamos nuestra propia revista también. Ujú. Exacto, y ahí publicábamos, teníamos un local donde podíamos reunirnos una vez a la semana y había pintores, escritores, mm, mm, gente ilusionada por la cultura, por la literatura, por el arte en general, ¿no? Íbamos a la radio, a la emisora COPE en Valladolid por las noches, en programas nocturnos. Salimos en las primeras emisiones de la televisión vallisoletana, cuando empezaron las televisiones locales. ¿Y qué más os puedo comentar? Bueno, luego ya en el año 2000 ya me vine para Heidelberg, y ahí tuve yo, vamos a decir, una pequeña crisis, porque claro, yo me vine sin saber el idioma. Yo sabía decir hello, guten Morgen, bueno, 4 palabritas, pero no sabía más. Y entonces ahí me sentí yo un poquito como en una isla desierta, sola, incomunicada, y tardé un tiempo en centrarme, ¿no? O sea, en centrarme. Digamos que dediqué los primeros años, pues eso, a procurar aprender el idioma, porque sin el idioma no puedes hacer nada, no te puedes comunicar. Tú Claro. puedes con gestos, etcétera, etcétera, pero la comunicación falta, porque lo primero, que no entiendes lo que te están diciendo, y segundo, tú tampoco puedes expresar lo que tú estás pensando, lo que tú quieres decir, ¿no? Y bueno, pues ahora en Heidelberg, yo he contactado desde ya hace un par de años, ya por fin, he vuelto a relacionarme con temas culturales, con grupo de teatro, con grupo de literatura, con 2 grupos de literatura. Uno son gente jovencísima, son todos universitarios, porque Heidelberg es una ciudad universitaria y hay muchísima gente joven y hay mucho movimiento de todo tipo, ¿no? Entonces yo estoy integrada en uno de ellos que se denominan Grupo Camina, y luego esos son los más jovencitos. Yo, como digo, yo soy la abuela, pero me han aceptado muy bien. Y ahí hacemos también lecturas y nos presentamos en el Festival Literario de Heidelberg, por ejemplo, ¿no? Y luego estoy en otro grupo que se llama Literatura Ofensiva, y en ese somos un poquito, como digo yo, un poquito más adultos. Y hay una diferencia entre los 2 grupos, si os interesa saberlo para mí, ¿no? En el grupo de literatura ofensiva son personas, escritores, que ya son, vamos a decir así, con mucha experiencia. Han publicado libros, no todos, pero la mayoría han publicado libros, están muy introducidos en el tema. Y luego está el otro grupo, el de Camina, que al ser tan jóvenes, pues también a mí me gusta mucho, porque te motivan, aprendes cosas nuevas, ¿no? La gente joven, digamos que no tiene la experiencia que yo puedo tener, porque claro, yo al ser más mayor he vivido más experiencias, más cosas, cosas buenas, cosas alegres, cosas tristes, cosas fantásticas, cosas maravillosas, y la gente joven está descubriendo su mundo, ¿no? El mundo. Y a mí eso me gusta mucho, porque me encanta también escucharles cuando ellos recitan sus poesías. Y yo les digo muchas veces, ¿me recordáis a mí cuando yo era muy jovencita, que yo lo veía todo negro?
pero no es todo negro, es que hay mucho color en la vida, ¿no? Cosas así, ¿no? Y bueno, ¿qué más os puedo comentar? Colaboro con vosotros desde hace un mes. Muchísimas gracias por la publicación de mi cuento y estaré encantada de continuar colaborando con vosotros. ¿Y qué más puedo comentaros? Pues también colaboro con una editorial que se llama Federleicht en Alemania. Colaboro con otro grupo que se llama Comunidad de Relatos. Bueno, ahí he empezado un poquito el contacto, ¿no? Pero me parece también buena gente, ¿no? Cuando yo me refiero a buena gente, pues eso, que me gustan, ¿no? Que bien, como vosotros, por ejemplo, ¿no? Gracias. Y, hombre, claro. ¿Y qué más os puedo contar? Pues no sé, yo qué sé, no sé, Bueno, tengo aquí Berta, apuntada. Dime, como tú no, pregunta porque yo hablo mucho. como no sabes qué decir, te voy a preguntar yo. Ahora que has comentado que tú trabajas con una editorial, ¿no? Estás en contacto con ella. ¿Qué Sí. diferencia hay entre la editorial de allí de Alemania y la de aquí de España? Bueno, yo trabajo a través con una editorial, pero yo trabajo siempre con ordenador. Entonces, yo no tengo, yo la primera, el primer contacto que tuve, ellos se pusieron en contacto conmigo porque hace años yo me presentaba en internet como traductora cuando ya empecé a funcionar con el idioma alemán. Y entonces ellos siempre están, las editoriales, es una editorial, pero son publicaciones, vamos a ver, son publicaciones de decoración. ¿Eh? O sea, son publicaciones de decoración en las que están escritas en alemán y yo las traduzco al español, por ejemplo. Entonces, yo no te puedo comentar muy bien, os puedo comentar muy bien cómo funciona una editorial alemana. Es cierto que en el grupo de literatura ofensiva, uno de ellos, el que es ¿cómo se dice esto? El que ha creado, el que creó el grupo, tiene una editorial, es una editorial pequeña. En Heidelberg hay 10 editoriales así, vamos a decir así, conocidas. Pero a tu pregunta no quiero yo arriesgarme a dar una respuesta concreta porque yo tengo un trato con ellos no directo, no sé si me explico, ¿no? Vale, vale. Entonces, ya, lo que sí que he notado yo como diferencia de las editoriales españolas cuando publicas y tú publicas en el país donde está asentada la editorial, ellos te organizan presentaciones, por ejemplo. Y aquí en Alemania sí está la Feria del Libro de Frankfurt, de Hannover, las grandes ferias del libro. Pero yo aquí he hecho en falta pequeñas, ¿cómo te diría yo? Pequeñas ferias del libro, donde se Sí, pueda, exactamente, y donde te puedas presentar, como por ejemplo la Feria de Granada del libro, la Feria de Valladolid, que va a ser el próximo mes de junio, la Feria de Madrid, etcétera, etcétera. Y aquí eso, o yo no estoy muy informada, o realmente hay mucha escasez de esa promoción. ¿Me sí. comprendes? Sí, sí, sí. Es un poco... eh, en España, si publicas con una editorial, por ejemplo, yo he publicado mi libro, es una autoedición. Yo, ya sabéis que Círculo Rojo trabaja con escritores, pero la edición es en realidad siempre autofinanciada, o sea, te Sí, lo sí. financias tú. Tú puedes elegir más ejemplares de edición o menos. Eh, mm, Eso también sucede en las editoriales alemanas. Está poniéndose de moda, es trend, dice trend, como dicen los ingleses, en que como después de la temporada esta que hemos tenido tan horrorosa de la pandemia, esperemos que se quede ahí, después de eso
Pues claro, mucha gente escribe. Yo he escrito siempre, otros tenían ganas de escribir, pero no lo hacían nunca y el escribir ha sido como una salvación, ¿no? Para muchos, ¿no? Y entonces lo que están haciendo también son ediciones de este tipo como Círculo Rojo o Diversidad Literaria o, por ejemplo, donde vosotros habéis publicado vuestros libros, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo he hecho aquí en falta ese apoyo promocional a los nuevos escritores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, presenté en una de las librerías cerca de Heidelberg mi libro y lo primero que me dijeron, claro, está escrito en el idioma español, por supuesto que hay mercado, pero muy escaso. Y lo más importante es que necesitas promoción, pero eso lo tienes que hacer tú, no te lo hace la editorial. O sea, Sí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo si me voy a un periódico, digo, mira que soy Berta Martín, que he escrito un libro, mirad a ver si me escribís un artículo en el periódico, etcétera, etcétera. Entonces ya te tienes que dar a conocer tú misma. mm. Exacto, ya. Bueno, pues eso. Bueno, Berta, nos vamos a meter ya con tu libro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, mira, mi libro, a ver, que lo tengo por aquí. Mi libro es este, que bueno, ya sabéis. ¿No tenéis vosotros un ejemplar todavía? Todavía no, No, todavía no. Ah, pues todavía ya no. os mando yo uno. Me tenéis que mandar la dirección y ya os mando yo uno dedicado y todo. Venga, Bueno, pues este es, muchas gracias. este es mi libro. Bueno, este fue Historias verdaderas o falsas. Vamos a ver, ¿cómo inicio yo el proceso de escritura o de publicación de este libro? Yo cuando vine a Alemania, yo inicié un blog y ahí escribía yo mis cosas y lo publicaba, ¿vale? Y ahí venga a escribir, venga a escribir, venga a escribir, venga a escribir. Y resulta que en noviembre del 2020, mi querido don José Manuel Contreras de Lucas, que es el periodista y escritor que ha escrito el prólogo del libro, pues vio mi blog y lo promocionó, vamos a decirlo así, en su programa literario de los jueves en Cadena Ser, Canal Sur Madrid, en su programa que se llama Rincón Literario, ¿no? Y entonces él me envió un mensaje, porque estábamos localizados por Facebook, y me mandó un mensaje por Messenger y me pregunta, ¿tienes Instagram? Digo, pues no, no tengo Instagram, ni se me había ocurrido a mí hacer una cuenta de Instagram. Y entonces me dice, pues haz una cuenta y cuando la tengas hecha me lo dices. Bueno, vale. Ya digo, bueno, pues venga, pues me hago una cuenta de Instagram, pero no sabía exactamente de qué iba el tema. Y ya cuando yo ya le mando por Messenger, bueno, ya que ya tengo aquí la cuenta de Instagram, bueno, pues ahora venga, el jueves te vas a conectar en tal sitio, patatín, patatán. Bueno, total, que él me presentó en noviembre del 2020 mi blog. Y eso a mí me motivó mm, a cumplir mi sueño, que era mi sueño, publicar un libro de toda la vida. Publicar un libro, se vendiera, no se vendiera, es que me daba igual. O sea, es que de verdad, es que a mí me daba lo mismo. Era para mí un objetivo que tenía yo en mi vida, ¿no? Y una satisfacción personal, etcétera. Bueno, eso me motivó a mí. Y ya digo, me puse en contacto, ya me decidí a publicar el libro y ya estuve mirando en internet a ver las editoriales que había para cómo funcionaba todo esto. Me puse en contacto con el Círculo Rojo y sí, les envié los textos y me dijeron que sí, que claro, que lo publicaban y tal y cual, tanto cuesta, tantos ejemplares, tantas páginas, correcciones, publicidad, etcétera, etcétera. Pero sí que antes de firmar el contrato me avisaron porque firmas un contrato también, eso está claro, ¿no?
porque ellos te publican en Amazon, te lo publican en el Corte Inglés. Por ejemplo, mi libro, aprovecho para decirlo, lo podéis comprar en el Corte Inglés, lo podéis comprar en cualquier librería, lo podéis comprar en Amazon, lo podéis comprar en la Casa del Libro, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto digital como en libro, vamos a decir, en físico. Y bueno, pues, ¿qué más os puedo comentar? Mi libro salió ya publicado en el pasado mes de abril del 2021 y a mí me hizo una ilusión enorme, estoy muy contenta y bueno, ¿y qué más os puedo contar? No sé. Bueno, Eh, como veo que no sabes, te pregunto yo, que te iba a preguntar, ¿por qué diste el paso justo en 2021 a publicar un libro? Pues en el 2021 fue por la sencilla razón, como he comentado antes, eh, yo ya lo tenía en mente, ¿no? O sea, yo estaba claro que en un año, 2 años, 3 años, como mucho, yo publicaba el libro así o asao, o sea, de una manera u otra. Pero la promoción que me hizo a mí de mi blog, José Manuel, Chema Contreras, fue como el empuje que me faltaba, el empujón, ¿no? Y por eso me decidí, sí, sí, y estoy muy contenta de haberlo hecho. Ya. Ya. Berta, he leído por ahí que tú te consideras una escritora poeta. Eh, Cuéntanos un poquillo por qué eso, por qué te consideras así, ¿no? ¿De dónde surge? Pues, ¿cómo os puedo decir? Vamos a ver, escritora poeta. Yo me considero una escritora porque me expreso con las letras del abecedario y los signos de puntuación, por lo tanto, con las palabras, las frases, etcétera. Mi preferencia, yo prefiero escribir relatos, pero tengo que confesar que mis relatos son el resultado en muchas ocasiones de un poema. Yo escribo un poema que me sale así. Y ese, claro, está todo, como digo yo, encadenado. Es un proceso en el que tú tienes ahí una idea, ¿no? Cuando yo escribo, quiero contar algo. Y la poesía para mí al principio no era así como muy importante. O sea, no es que, a ver, no quiero que se me confunda, que se me malinterprete. La poesía para mí era para mí, mm, a mí en realidad la poesía nunca me había interesado demasiado. Pero, ¿cómo deciros? Yo suelo escribir, o sea, yo tengo una idea, ¿no? Y entonces la plasmo rápidamente. Yo creo que la mayoría de los escritores hacemos lo mismo. Rápidamente, por si acaso se nos olvida la idea, vamos rápidamente y lo apuntamos, ¿no? Y de ahí ya saco yo ahí como un pequeño poema, ¿no? Y de ese poema, ¿eh? Yo lo que voy haciendo es luego desarrollar la idea, el poema, lo que es, ¿cómo te diría yo? La estructura, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué me considero yo escritora poeta? Bueno, pues que en realidad todos los escritores somos poetas, porque ya simplemente la primera frase que escribes es una parte de una poesía. No sé si algunos van a entender lo que yo digo. Estás haciendo también, o sea, escribiendo un relato es un cúmulo, una acumulación de frases, pero en realidad el inicio es como si quisieras escribir algo breve, pero ya sabéis vosotros que sois escritores, luego se va como estirando como una goma y vas contando más y más y más y más, porque lo tienes aquí metido en la cabeza, ¿no? Es ahí, que lo tienes ahí metido en la cabeza algo, una idea que te ha proporcionado un paseante, un peatón, un niño que sonríe, yo qué sé. Y,
y inconscientemente se te queda archivado ahí en tus neuronas. Y luego al escribirlo, ya le das tu toque y, y muchas veces os pasará a vosotros, os sorprendéis también como yo, que cuando continuáis escribiendo es como que os descubrís, no, como que no erais conscientes de lo que teníais ahí dentro, ¿no? Es un proceso ahí, es como una conexión, neuronas, la mano, el bolígrafo, el teclado del ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, y yo Sí, por sí. eso me quedé escritora, poeta. A mí me gustaría, Berta, que nos leyera algún trocito de alguno de tus relatos. Muy bien. Bueno, pues a ver qué os leo yo. No sé, tengo, en total el libro contiene, en realidad son 41 relatos. Bueno, hay un par de poemas y una reflexión también. Y cada uno de ellos son temas totalmente diferentes. Pero en conclusión, resumiendo, son temas que después de su lectura te dejan ahí ese hilo de reflexión, ¿no? Te quedas ahí, no es decir, lo he leído, cierro el libro y ya me olvido, ¿no? Mis lectores me comentan que son relatos que te quedan ahí, ese pozo, ¿no? Un pozo ahí que te hace luego reflexionar. Y son relatos actuales, o sea, es como la vida, la que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo no escribo, salvo un par de ellos que son un poco fantásticos, y algunos son de humor, y etcétera, etcétera, yo escribo sobre los sentimientos en general, ¿no? La tristeza, la alegría, el amor, eh, el cariño a la mamá, a los padres, la falta de contacto, de comunicación, la pobreza, el miedo, por ejemplo. El miedo también hay uno que se titula Muerta de miedo y bueno. Y ahora os voy a leer uno, yo no sé si, como no habéis visto el libro, no sabéis muy bien de qué va, pues vamos a ver, yo voy a leer un poquito de uno que se titula Tatas Hadas. Uh-huh. Una ya no es la muchachita de 20 años que se pavoneaba por las calles de Frankfurt, moviendo el trasero al ritmo acompasado del repique de los tacones de 10 centímetros que servían de apoyo a mi cuerpo, pequeño, menudo, ligero, alegre, provocador. Piernas delgadas y, sin embargo, musculosas, enfundadas en unos pantalones vaqueros de color rojo, y la blusa estampada cosida a mano por mí misma, que entre dibujo y dibujo dejaba adivinar unos pechos desafiantes. Eran otros tiempos en los que pensaba que la potestad de emocionarse se restringía únicamente a los jóvenes, a los intrépidos, aún no adornados por cabellos canosos o por llamativas calvicies, y a las lozanas aún no adornadas por maquillajes desorbitados, intentando ocultar el paso implacable, implacable del tiempo. En eso estaba Lola, la protagonista, pensando después de una ducha relajante, tratando de observarse en el espejo del cuarto de baño, donde las gotas de vapor condensado se deslizaban lentamente. Algunas, las que por circunstancias de la temperatura ambiental habían logrado formarse con las microscópicas, vaporizadas, volutas acuosas. Le impedían, en cierto modo, la plena contemplación de su rostro, por lo que aprovechó la oportunidad para dibujar con su dedo índice derecho a modo de pincel un corazón atravesado con algo parecido a una varita mágica terminada en una estrella. Y escribió como si de una, perdón, como si de una dedicatoria se tratara, Tatas Hadas. Y continuará, continúa. Exacto. Y no sé si queréis, tengo aquí apuntado un poquito para, por ejemplo,
Eh, tengo aquí más o menos hecho así como un pequeño de resumen. Pues hay relatos, es el encuentro con un duende, por ejemplo, atrapado en el tronco de un árbol, de fantasía, por supuesto. Luego hay una serie de episodios que pertenecen a historias de mi Mariano y yo. Son episodios muy divertidos, bueno, por lo que me comentan los lectores, que les gusta mucho, de un matrimonio muy bien avenido, pero un poquito loquillo, un poco loco, pero bueno, pero muy divertidos. Luego está, por ejemplo, hay uno que trata exactamente del apego que tenemos a los libros que compramos y el amor que sentimos a sus dedicatorias. Ese es un relato que se lo dedico a todos los libros que compramos cualquiera de nosotros y les ponemos dedicatorias personales, ¿no? Y de repente desaparecen esos libros. Entonces desaparece el libro, pero también desaparece la dedicatoria. Y es así algo, no sé, un poco, a mí me gusta mucho ese. Luego, pues no sé, a ver, ¿qué más? Tengo aquí un pequeño resumen. Por ejemplo, hay uno que se titula Y se fue la luz. Es un relato dedicado en especial a las familias con niños en edad escolar, vamos a decirlo así. Una familia, digamos, mm, trabajadora, normal, que la madre se dedica a atender la casa, aunque ya hay menos casos de esos, pero bueno, la ama de casa, el marido que trabaja, el hijo que va al colegio, a la escuela, y regresa a casa, y etcétera, etcétera. Y hablo sobre la soledad del ama de casa, ¿no? O sea, cada uno tiene sus funciones, pero el ama de casa en realidad tiene su propio mundo, ¿no? Y es esa soledad del ama de casa, ¿no? Ya no es tan así, pero continúa habiendo amas de casa que se sienten muy solas, ¿eh? Luego, pues no sé, luego está Mírame a los ojos. Mírame a los ojos es un relato dedicado a las chicas jóvenes, las jovencitas, que no son perfectas físicamente, sino que no entran dentro del patrón de estereotipado de la belleza, o sea, no, los ojos es otra historia, pero no son delgadas, yo qué sé, que no se identifican con la actualidad, ahora que todas somos guapísimas, todas son guapísimas, no tienen ni arrugas, ni granos, ni nada de nada. Bueno, y entonces el protagonista los protagonistas de esta historia, la protagonista es Martina, su belleza está en los ojos. Y ahí lo descubre alguien y no le importa más, la mira a los ojos y ya no le importa el físico que ella tenga, ¿no? Y no sé si queréis que continúe porque hay muchos y si no, pues ya me comentas por qué. Bueno, Berta, me surge una duda. ¿Por qué decide escribir un libro de relatos precisamente? Pues el libro de relatos, yo nunca me he puesto en serio a escribir una novela. No. A mí me gustan las historias, ¿cómo se dice esto? Eh, condensadas, o sea, que esté condensada, que sea, que, que sea intensa, que mm, por eso escribo relatos, porque a lo mejor mañana inicio una novela, no creo, pero bueno, me gusta eso, contar una historia de una persona que he visto, que he escuchado, etcétera, etcétera, pero a nivel de cuento, o sea, condensada ahí. Y tampoco soy de dar muchos detalles, yo voy directa, o sea, eh, a veces pienso, ay, no sé, lo escribo todo ahí, abuela pluma, sí, naturalmente que corrijo algunas cositas, ¿no?
pero soy muy de vuela pluma y de venga, esto, cha, 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 pero en un relato, o sea, si ya me prolongo, claro que puedo prolongarme y prolongarme, esto es como la historia interminable. La historia interminable ya la conocéis, que es un libro que tiene cantidad de capítulos y en realidad cada capítulo es una historia, ¿no? O sea, la historia interminable, exactamente. Y por eso yo escribo relatos, porque me siento muy cómoda escribiendo relatos. Es mi estilo, eso me sale sin tener que, o quizás soy muy cómoda, no quiero andar investigando ahí tal, informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser también. Sí. Y Berta, en tus personajes, ¿qué parte de ti deja? Pues vamos a ver, yo creo que en mis personajes, yo creo que la propia personalidad del escritor es la inspiración y esa es la inspiración. Mis personajes, por supuesto, que tienen bastante seguramente de mí, eso está claro, porque si no, si yo escribo un relato, a ver cómo me explico. Eh, yo escribo, yo escribo para contar algo, pero ese algo ese algo, claro, naturalmente, es que lo escribo desde mi punto de vista, ¿no? Y por supuesto, al ser desde mi punto de vista, de lo que he observado o algo, naturalmente que soy yo la que estoy escribiendo, ¿no? Es mi intelecto, mis neuronas, mi creatividad, por supuesto que yo creo que en mi caso puede ser que soy una persona como muy, yo puedo ser muy, como dicen en Valladolid, es que los de Valladolid sois muy secos, ¿no? Bueno, vale, pues que digan lo que quieran, porque también tenemos sentimientos, ¿no? Y tenemos, exacto. Y a veces mucha sensibilidad. Yo creo que soy muy sensible, eh, mm, por nada me emociono y por supuesto que en mis relatos hay mucha parte de, de mi personalidad. Eso sí, seguro. Seguro que sí. Ya. Y Berta, siguiendo con los personajes, es que hemos hablado con muchos escritores y nos comentan porque son novelas y ellos comentan cómo hacen sus personajes. ¿Tú cómo creas los distintos personajes que aparecen en tu relato? Pues mira, yo creo los personajes de la siguiente manera. Eh, Primero, ¿cómo te diría yo? Primero se me ocurre una idea, porque, no sé, por ejemplo, el personaje de Martina, ¿no? Esta chica jovencita que va al instituto, etcétera, que no es un bellezón, etcétera, etcétera. Y eso me inspiró a mí una jovencita que vi yo por la calle pasar, que iba al lado de un ejemplo, ¿no? Por eso yo el libro lo titulo Historias verdaderas o falsas, porque hay historias que son basadas en hechos reales, o sea, de eso, pero hay otras que son realmente inventadas, pero lógicamente ambas, las verdaderas y las falsas, son el resultado de inspiración, eso está claro. Y el personaje de Martina, por ejemplo, pues ya comento, yo vi a una chica jovencita que no era guapa, o sea, vamos, dentro de los cánones de la belleza, ¿no? Y iba rodeada de otras tres. Y yo la vi como que iba acomplejada, ¿no? Porque claro, cuando tú vas cuando tú eres, vamos a decirlo así, dentro del estereotipo de medio tal y cual, y a tu lado van bellezones, de lo que es, llamamos bellezones, pues sin querer, eso es psicológico. Yo la vi como que iba acomplejada, ¿no? Y eso me inspiró a mí ese personaje, por ejemplo, que me preguntas tú de dónde saco yo los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue uno. Y me la imaginé, voy a contar un poquito, me la imaginé en el instituto rodeada de gente joven, que la gente joven puede ser también muy mala y hacer mucho daño. Eh,
Pero por suerte hay siempre en todos los grupos un chico, en este caso, que piensa, no solamente se dedica a mirar lo exterior, sino descubre el interior de Martina, ¿no? Y ahí está el tema del personaje, por ejemplo, de este relato, que se titula Mírame a los ojos, por ejemplo. Ya. Y No sé. Berta, por regla general, cuando haces un libro de relatos, se sigue una misma temática. ¿Por qué decidiste hacer de distinta temática tu libro? Muy sencillo, porque, como decía antes Julio, ¿cómo te diría yo? Yo, más o menos, yo es que soy como muy, no me gusta centrarme solamente en un tema. Por ejemplo, las personas, con todos los respetos a todos, ¿eh? Cada uno tiene su manera de escribir, su manera de pensar, etcétera, etcétera. Pero yo os comento mi manera de ver lo que es la escritura. No me gusta centrarme solamente en un tema, en el amor, yo qué sé, en el terror, en policíaca. No, la vida tiene tantos, vamos a ver, eh, en el planeta Tierra hay tantos caminos, tantas veredas, tantas salidas, tantas entradas, tantas conexiones. Entonces, a mí me gusta escribir de todo un poco, porque en realidad la vida es un conjunto, para mí, no solamente de un tema, es que la vida hay tantísimos temas de los que se puede hablar sobre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la poesía, en mi caso, yo no soy una poeta, vamos a decir, dentro de los cánones establecidos. Yo soy muy libre, o sea, y, y no quiero tampoco decir, bueno, es que me las doy de esto y no sé, yo porque tal, porque cual. No, me gusta eso, hablar, por ejemplo, hay un poema que tengo escrito que se titula El bostezo del verso, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿a quién se dirán, esta mujer, a quién se le ocurre poner ese título, El bostezo del verso? Bueno, pues a mí se me ocurrió que también todos los escritores, todos los poetas, bueno, en general los escritores, la inspiración también necesita un poquito de descanso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se me ocurrió que me salió así un poquito espontáneo, luego sí lo trabajé un poquito ahí, lo confieso, pero digo yo, es que la inspiración también descansa, tiene que descansar, ¿no? Y bueno, tu pregunta eso, yo escribo no, como dicen, una antología o esto, no, no, quizás haga una antología, no lo sé, pero me gusta de todo un poco. Hablar de esto, del otro, del otro, del otro, del otro. Y por eso, como dijo mi querido José Manuel Contreras, dice, bueno, es que no sé dentro de qué estilo te meto aquí, no lo sé, porque es una suma de relatos o sea, tan diferentes, ¿no? Que, bueno, yo soy así, yo no puedo hacer otra cosa. Ya. Ahora que has estado comentando que la inspiración necesita descanso, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer todos estos 41 relatos? Pues esos cuentos, relatos, etcétera, es un proceso, vamos a decir, eh, mm, muy curioso. Eh, 2 años más o menos, 2 años, 2 años y medio, pero por ejemplo, el último relato que ya estaba a punto de publicarse mi libro, vamos, de editarse mi libro, y entonces se me ocurrió una idea, ¿eh? Se me ocurrió una idea de un cuento, que era para escribir 2 folios y terminé con 16.
O sea, y entonces yo llamé a la editorial con ¿cómo se llama? Me parece que, ahora no me acuerdo de su nombre, con la que estaba yo en contacto. Les digo, tenéis que esperar un poquito porque es que quiero publicar otro cuento más, ¿no? Ese cuento se titula La dama con el carrito de la compra. Y bueno, y ese pues lo escribí, nada, como digo, en un mes, que iba para para 2 folios, etcétera, etcétera. Tu pregunta, pues como 2 años y medio más o menos es lo que tardé en acumular ahí una cantidad de relatos. Sí. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué ha sido lo que más te ha removido este libro? Dentro de ti, ¿qué es lo que se ha movido cuando lo has sacado? Bueno, pues yo os confieso, no sé si es exactamente la respuesta que vosotros esperáis, pero yo os confieso, a mí lo que me removió fue recibir el paquete con una cantidad de ejemplares que me llegaron de la editorial y yo cuando abrí el paquete, yo es que me abracé a los libros, yo es que de verdad os confieso, yo no os engaño, yo es que soy así, ¿no? Y me abracé a los libros y lloré. ¿Y qué me removió? Pues me sentí maravillosamente. Me, mm, eh, eh, el haber conseguido ese sueño que se tiene, ¿no? Un objetivo, ¿no? Tal objetivo, igual que sea autoedición o no, es lo mismo. Eh, mm, a mí me removió pues eso, fue una emoción muy intensa, muy, muy bonita, que no la olvidaré nunca. Exacto, o sea, otra cosa no os puedo decir y por supuesto, claro, eso te motiva luego a continuar escribiendo. Eso está claro porque cuando yo recibí los ejemplares que a mí me enviaron, porque unos se quedaron en Madrid y etcétera, etcétera, porque el contrato yo lo hice así, tal y cual, y unos cuantos me los enviaron para aquí, para Alemania. Y cuando a mí me pasó una cosa muy curiosa, cuando yo abrí el libro y empecé a leerle, o sea, empecé a leerle, o sea, como si yo no lo hubiera escrito, es como otra dimensión, ¿no? Yo no sé si os habrá pasado a vosotros, es como que tus letras, tus ideas, lo que has escrito, es al verlo ahí plasmado en el papel, eh, además yo soy de la generación del papel, yo escribo mucho en el ordenador, pero en realidad yo siempre las copias para acá, todo en papel. Bueno, y eso a mí, ¿qué me removió? Pues me removió, era descubrí una emoción nueva que yo desconocía, muy bonita. Y Berta, a colación, ¿cuál fue la primera imagen que te vino a la cabeza? La primera imagen que me vino a la cabeza, pues pensé que nunca es tarde para cumplir y alcanzar los sueños. Por supuesto, hay muchas circunstancias, muchos condicionantes, hay muchísima gente que tiene muchos sueños de publicar un libro y por muchos motivos, por el lugar de nacimiento, por las circunstancias familiares, las circunstancias económicas, etcétera, etcétera. Pero si puedes, si alguien luego va a ver el vídeo, etcétera, etcétera, o la grabación, yo recomiendo a todo el mundo eh, que no se compliquen la vida en pensar, yo qué sé, cómo te diría yo, en, en, es- en ser un cuentista, un novelista, o un ensayista o un dramaturgo, simplemente que escriban y si lo pueden publicar, pues bien. Y además ahora, como hay una ventaja, yo no sé si vosotros opináis lo mismo que yo, ahora con los medios, con Internet y todo, hay tantas posibilidades de publicar eh, lo que tú escribes, mm, que lo hagan, que continúen escribiendo y que no esperen gustar a todo el mundo, eso está claro, ¿no?
porque que no esperen, yo escribo el libro, me lo publican, a todo el mundo le va a gustar. No, 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 no. Hay gustos para todo, lo mismo que para, o sea, yo me gusta leer un tipo de lectura, al otro le gusta leer otro tipo de lectura. Y pues eso, a mí me motivó eso de pensar que nunca es tarde para conseguir tu sueño y que lo hagan, ¿no? Que lo hagan, o sea que otra cosa no os puedo decir, no sé. Sí. Bueno, Berta, ¿cuáles son tus futuros proyectos literarios? Pues mira, mis futuros proyectos, independientemente, es como una contradicción. Yo he dicho que yo, la poesía en sí no es algo que sea mi prioridad, ¿no? Pero sí que es cierto que mi próximo libro va a ser un poemario, pero tampoco con una línea, ni va a ser siempre de amor, de hablar de amor, o siempre, sino muy, muy variado. Y es un poemario que le tengo ya casi terminado, y, pero con la salvedad o la, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo os diría yo? Le quiero publicar en los dos idiomas, en el idioma español y en el idioma alemán. Porque aquí dentro o sea, si yo publico simplemente en español, por supuesto que lo voy a vender en países de habla hispana, eso está claro, de que donde se habla español, etcétera, etcétera. Pero aquí en Alemania, por ejemplo, hay mucha demanda, hay mucho interés por el idioma español, ¿no? Entonces, es importante también ofrecer la posibilidad de presentar tu obra en tu idioma, pero luego en alemán, y así los alemanes, vamos a decirlo así, los que con el idioma alemán, van a tener la oportunidad de leerlo en el idioma alemán y luego también en el idioma español o viceversa, ¿no? Ese es uno y después, en principio, me gustaría, es otro sueño, ves, de un sueño vas a otro. Me gustaría mucho traducir mi libro yo misma de historias verdaderas o falsas al alemán. Eso sí que es verdad. Pero primero esto, lo del poemario. Ya, ya. Ya tengo título y todo, pero no lo digo porque luego... Nunca se sabe. ¿Qué puede pasar? Exactamente, ya. Bueno, Berta, estamos casi terminando. Un par de cosillas. Y me gustaría que nos leyese la sinopsis y después te hago una pregunta. Te la hacemos. Bueno, pues la sinopsis, bueno, José Manuel me hizo una sinopsis enorme, larguísima, pero bueno, yo la abreví un poquito. Y bueno, pues mira, los autores y autoras dejan jirones de su piel y a veces de su alma en las historias que crean, trazándolas con una ficción que muchas veces sorprende al lector. Berta Martín de la Parte lo deja claro desde el principio. Los protagonistas pueden o no ser reales. Cualquiera de nosotros podría formar parte de estas historias. ¿Son historias verdaderas o simplemente inventadas? Ya en su primer relato se mete entre fogones y nos invita a acompañarla. Qué importantes son los olores y los sabores que recordamos de nuestra infancia. De todos los olores y aromas, el que más se me quedó grabado en la pituitaria fue el olor de mi madre. Así comienza uno de los relatos. Son muchos los temas que la autora de esta colección de relatos aborda de manera clara, sin disfraces ni adornos, para mostrar la realidad que vivimos y a la que a veces parece que le hemos vuelto la espalda. Si no lo veo, no sucede. Y eso no es cierto. Sucederá, aunque no lo queramos ver. Relatos que nos van a divertir, que os lo vais a pasar muy bien con mis bobadas, pero también nos van a hacer reflexionar sobre la soledad, los recuerdos, los gestos, la pobreza, la importancia de las miradas, la comunicación. Y luego, pues eso, cierra el libro una historia, bueno, aquí me pone José Manuel, para mí es una historia muy bonita, cierra el libro una historia maravillosa con un final sorprendente
que se titula La dama con el carrito de la compra. Y ya para terminar, José Manuel escribió: la lectura de este libro no es solo un entretenimiento, nos lleva a viajar a lugares diversos y desconocidos. Sirve de espejo frente a una sociedad que a veces parece dormida o que se olvida de los que quedan atrás, olvidando que cada uno de nosotros forma parte de un todo. Ya está. Muy bien. Muy Preciosa, bien. la sinopsis preciosa. Así. Yo estoy muy agradecida a José Manuel, tengo que reconocerlo. Ya. Pues para terminar, ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque yo como me enrollo, un minuto, ok. Bueno, pues mira, mi palabra favorita, alegría. Mi palabra favorita es alegría. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si no eres, vamos a ver, para conseguir la alegría, un momento, la alegría es el camino que te lleva a la felicidad. Sin alegría, si no estás alegre, nunca vas a ser feliz. ¿Y cómo se consigue la alegría? Pues intentando hacer lo que te gusta. Si no lo consigues del todo, al 100%, no tirar la toalla, sino que continuar intentando conseguir lo que te gusta, estar acompañados por personas que sean más o menos de tu misma línea de pensamiento, con tus mismos gustos de hobbies, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso, sentirte querida por tu familia, y eso está claro. Entonces, alegría es mi palabra favorita. Maravillosa. Bueno, estupendo. Bueno, Berta, que un placer enorme conocerte lo primero porque eres compañera de la revista. El culturado. Lo segundo, porque el libro llama mucho la atención. Muchas gracias. Y lo tercero, porque bueno, eres una escritora más y nos encanta conocer a escritores. Y a mí me ha encantado conoceros a vosotros, ahí, ya. Y nada, yo encantada de continuar en contacto con vosotros, ¿eh? De acuerdo. Muchas gracias, la verdad Gracias que a vosotros. ha sido un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando y los que nos verán después. Y nada, pues estamos en contacto, por supuesto. Yo siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que te haga falta que te podamos ayudar, ya sabes dónde estamos. Yo ya sé dónde estáis. Y os he prometido que os envío un ejemplar dedicado. Muchísimas gracias. Pues no se me olvida. Estamos en contacto, no te preocupes. Vale, venga. Chao. Chao. Chao.